hermanos, ¿cómo están mis amados de la Iglesia La Hermosa? Es un gusto estar con ustedes otra vez este miércoles, continuando con lo que dejamos la semana pasada acerca de la historia de la Iglesia. Yo espero que este material les sea de mucha bendición. Y sin más, para tratar de redimir el tiempo, para aprovechar el tiempo, ¿qué les parece si oramos al Señor? Dios, te damos muchas gracias en esta hora, porque nos permites venir delante de tu divina presencia. Sabemos, Señor, que cuando nos dedicamos a meternos a aprender, cuando dedicamos tiempo, Señor, al conocimiento, la iglesia es bendecida. El pueblo se pierde cuando falta conocimiento. Por ello bendecimos la vida, Señor, de aquellos que hoy han dispuesto de su tiempo para aprender. Gracias, Dios, porque a través de la enseñanza nos consolidas como un pueblo sólido. En el nombre de Jesús confiamos, Señor, que este tiempo será de gran bendición. A ti sea la gloria. Amén y amén. Mis hermanos, estamos empezando en este momento entonces la segunda parte de la historia de la iglesia, y hoy vamos a estudiar en muy pocos minutos prácticamente 1000 años de historia. Sí, así como lo oye, 1000 años de historia. Vamos a estudiar desde el año 476 después de Cristo hasta el 1517 después de Cristo. Vamos a dividir algunos puntos principales. Primero vamos a empezar con la Edad Media y la caída de Roma. Cuando uno estudia la historia de la iglesia, hay dos partes que son sumamente atractivas: la iglesia primitiva y la etapa de la reforma. Pero parece como que en medio de estas dos etapas, como que en medio de la iglesia primitiva y la reforma, como que no nos llama mucho la atención, porque erróneamente pensamos que no había cristianos, como que el cristianismo hubiera desaparecido en ese momento. Y la verdad es que no es así. Por ello es importante tocar este tema. Vamos a dividir esta clase en dos, como en dos subtítulos, vaya. Vamos a dividir esta clase en dos etapas. Primero vamos a considerar la Edad Media Baja, y luego en la segunda parte veremos la Edad Media Alta. Entonces, el primer inciso sería la Edad Media Baja o la Edad Oscura, como también se le conoce. Este es el momento donde el Imperio Romano dejó de tener influencia sobre toda Europa. Recordemos que el Imperio Romano durante 800 años fue quien arrasó, quien dominó a Europa completamente. Entonces, en este periodo de 800 años no hubo un solo grupo de personas, no hubo otro reinado, no hubo nadie que tuviera la influencia o el poder que tenía Roma. Pero a la caída de Roma, después de 800 años, toda la estabilidad política, todo lo que Roma había logrado se vino abajo, e inicia lo que se conoce comúnmente como el periodo del oscurantismo. Roma era tan codiciado por la gente. Roma siempre tuvo algunos intentos de ataques. Cuando no eran los godos, eran los visigodos. En fin, muchas tribus bárbaras trataron de controlar a Roma. Pero en este momento, cuando Roma cae, Roma ya estaba muy debilitado. Incluso se habla de que había hambruna, algo impensable para Roma. Incluso se habla de que la misma gente, los mismos ciudadanos, serían quienes abrieron puertas a los enemigos a causa del hambre que tenían. O sea, una situación que en otro momento parecía impensable. Roma se vio tan débil que no podía combatir a los enemigos. ¿Sabe qué hicieron Roma para defenderse? Hubo un momento donde ellos contrataron a rebeldes de las tribus germánicas, que eran los mismos que los atrapaban. Ellos contrataron a los mismos soldados que los atacaban para defenderse. ¿Cómo es posible? Le pagabas a gente de los enemigos para que con las mismas armas y la misma gente de los enemigos te defendieran. Por eso es bien lindo estudiar la historia de la iglesia, porque vemos las lecciones aprendidas a lo largo de la historia. Un grupo de gente que se quería defender con las mismas armas y los mismos soldados que los atacaban. Se parece a lo que hace mucha gente en la iglesia cristiana hoy en día. Hoy tratamos de arrancarle almas al diablo con las mismas estrategias y con los mismos sistemas del mundo, en el afán de que no nos tachen de religiosos y en el afán de que no nos tachen de gente rara. Entonces usamos las mismas herramientas del mundo para querer conquistar el mundo. No puede ser. Cuando vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta del error. Roma, para defender a Roma, trató de contratar a los mismos enemigos que los estaban atacando. El resultado fue funesto. Roma cayó y el resultado para la iglesia de hoy sería exactamente el mismo.
El año 410 sería el año más doloroso para Roma, pues fue el año de su saqueo. Los visigodos llegaron y arrasaron con todo lo que en 800 años de poderío habían logrado. Ahora, en esta época el cristianismo lo que hizo fue acomodarse a las circunstancias políticas del momento. Ya lo veíamos la semana pasada con Constantino, cómo la iglesia se fue acomodando a las intenciones políticas, y muchos de ellos, lejos de guardar la distancia y guardar el testimonio, se llenaron de las luces del poder y se amalgamaron con el entorno corrupto. La iglesia cristiana de ese momento se llenó de fábulas, se llenó de leyendas, y para ponerlo en términos bíblicos, se acomodaron a ese siglo. Ahora, tengo que recordar que siempre hay un remanente fiel, siempre. Ejemplos de gente que iba contra sistema, por ejemplo, son Juan Crisóstomo, conocido como el Boca de Oro. Juan Crisóstomo era un gran teólogo, era conocido porque hablaba mucho de santidad. Su principal mensaje era la santidad, la santidad. Atacaba mucho el pecado. En aquel tiempo estaba la emperatriz Eudoxia. Y Eudoxia trató de corromper de alguna manera, o de hacer que Juan Crisóstomo cambiara su mensaje en contra del pecado. Y le empezó a llenar a Juan Crisóstomo. Esta emperatriz llenó a Crisóstomo de regalos. Juan Crisóstomo tomó los regalos, pero no cambió el mensaje. Él siguió predicando acerca de la santidad y en contra del pecado. Esto molestó tanto a la emperatriz Eudoxia que mandó la expulsión de Juan Crisóstomo. Lo mandó a expulsar del reino. Todo Constantinopla se molestó porque querían mucho a este predicador. Era un predicador elocuente. La gente se molesta con la reina, pero Juan Crisóstomo, para no hacer que el problema creciera más, él decide mejor irse por el bien de todas las partes. Pero este es un claro ejemplo de cómo el imperio del momento pretendía corromper a cualquier autoridad eclesiástica, y este hombre, Juan Crisóstomo, decide no vender el mensaje, no cambiar el mensaje, mantener la ruta por encima de cualquier beneficio que pudiera tener. La iglesia aprende, cuando empiezas a estudiar la historia de la iglesia, aprendemos cómo tenemos todavía este tipo de costumbres en ciertos círculos, en ciertos ámbitos cristianos. Hay gente que cree que porque aporta cierta cantidad de dinero, o porque son beneficiarios de entregando algunas donaciones a la iglesia, creen que pueden tener el control de liderazgo, o creen que pueden tomar el control de pastorados, o creen que pueden mover y quitar los órdenes a su antojo simplemente por un aporte que han hecho. Esto no es nuevo. Eudoxia trató de mover a Juan Crisóstomo llenándolo de regalos, pero Juan Crisóstomo se paró y dijo: no, tú da todo lo que quieras, pero mi mensaje seguirá siendo el mismo. Estas son las lecciones de la historia de la iglesia. Luego llegó una época, la época de los cruzados, una época donde fue un derramamiento de sangre terrible, fue un momento de dolor, un momento muy, muy lamentable. Hubo más o menos 7 u 8 cruzadas. No tenemos el tiempo en esta clase de explicar todas las fechas y todo exactamente de las cruzadas, pero sí podemos decir más o menos ¿cuál fue la premisa de las cruzadas? Las cruzadas se levantaron bajo 2 premisas esenciales. La primera, los cruzados querían recuperar la tierra de Israel en ese momento en manos de los musulmanes. Y segundo, los cruzados querían imponer una sola religión al mundo entonces conocido, porque ellos pensaban que si lo lograban se iban a ganar el cielo. Entonces estas eran como las 2 premisas más fuertes por las que los cruzados de una manera equivocada llenaron al mundo de sangre, de dolor y en una situación terrible. En ese inter nace San Agustín. Usted ha escuchado, ha leído de San Agustín. San Agustín saca un libro a la luz que se llama La Ciudad de Dios, justamente por esta época de la historia a la que así se le conoce. San Agustín, en su libro La Ciudad de Dios, hace como una analogía diciendo que había 2 tipos de reinos o 2 tipos de ciudades. Una ciudad era gobernada por hombres amadores de sí mismos, y la otra ciudad era la ciudad de un remanente que había decidido ser gobernados por Dios. Y de alguna manera San Agustín no estaba equivocado con este concepto de
la historia, porque esta es la realidad de la historia de la iglesia a lo largo de los años. Siempre ha habido un grupo dentro y fuera de la iglesia que son parte de una ciudad con una mentalidad terrena, carnal, natural, que son dominados y gobernados por sus propios deseos, por los deseos de la carne, y que buscan sus beneficios personales. Pero a la par, siempre ha ido caminando una iglesia que se sabe gobernada por el cielo. Una iglesia que dice: en mi vida el cielo manda, el cielo gobierna. Entonces San Agustín tenía razón en ese sentido cuando escribe en esta época: hay dos ciudades, hay dos reinos que a lo largo de la historia caminan a la par. El que decide ser gobernado por el hombre y el que decide ser gobernado por Dios. Esa es la gran disyuntiva de la historia. Entonces, en este mismo transitar de altibajos de la iglesia, una iglesia que en muchos momentos se ha tenido que esconder en cuevas, en una iglesia que en muchos momentos ha tenido que divorciarse de la sociedad, por llamarlo de alguna manera, que ha tenido que vivir en contra de la corriente, porque hubo un grupo de gente dentro de la iglesia que se acomodó al gobierno, que se acomodó al sistema, que se acomodó a los beneficios del dinero. Hubo otro grupo de remanente que siempre estuvo por ahí, guardándolo al Señor en obediencia, guardando su corazón en humildad, diciendo como el libro de San Agustín: nosotros somos gobernados por Dios, nosotros somos dirigidos por Dios. Entonces, por eso es tan lindo recordar la historia de la iglesia, hermanos, porque estas cosas no han cambiado. Han pasado 2000 años, estamos en el 2020 y todavía la gran disyuntiva de la iglesia es: si decides acomodarte al mundo, si decides acomodarte a este siglo, si decides ir tras la corriente de los placeres o de una posición, o te determinas a marcar la diferencia. Y hoy, como nunca, en este mundo tan lleno de dolor, en este mundo que derrama lágrimas, en este mundo que hoy en tiempo de pandemia llora por incertidumbre de qué va a pasar, tenemos que levantarnos como una iglesia que es gobernada solamente por Dios. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro llamado, hacia allá tenemos que avanzar. Esa es entonces la etapa del oscurantismo o de la Edad Media en su parte baja. Y vendría la etapa de la Edad Media Alta o la era de la Reforma. Esta etapa que explicaremos en los próximos minutos es la etapa de la Reforma. Muchos ven el salto de la Edad Baja, de la época media, a la Edad Alta. La ven con la coronación. Este inter de la Edad Media Baja a la Edad Media Alta, perdón, este inter lo ven bajo la coronación de Carlomagno. Cuando fue coronado Carlomagno, se considera que la iglesia brincó, o que el mundo brincó a la etapa media alta. Tenemos que recordar que en todas las etapas ha habido corrupción dentro de la iglesia, que en todas las etapas la iglesia ha sido corrompida por ataques de Satanás y ataques donde las autoridades y la política se mezclaron. Pero tenemos que recordar que a lo largo de la historia siempre ha habido un remanente fiel. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia el plan de Dios no cambia, el plan de Dios es único. En su plan Dios nos ha guardado y Dios siempre ha permanecido o ha hecho prevalecer a un remanente fiel. Aún en los años más caóticos siempre hubo cristianos que amaron a Dios, y hoy que estamos atravesando un tiempo muy difícil en esta época caótica, yo sé que hay un grupo grande de creyentes, hijos e hijas de Dios, que se mantendrán fieles. Y en este terrible tiempo de la Edad Media nace la reforma de la iglesia. La reforma empieza a partir del siglo XIX con algo llamado, porque había algo llamado la simonía. La simonía haciendo referencia a Simón el Mago, aquel que intentó comprar los dones del Espíritu. ¿Se acuerda? Simón el Mago trata de comprar con dinero los dones del Espíritu, y la situación era simplemente grotesca, nada más de pensarlo. Bueno, pues en el siglo XIX se le llama la época de la simonía, porque había gente también que quería comprar los puestos de liderazgo dentro de la iglesia con dinero. Había gente que con dinero quería conseguir cargos, y entonces por eso se le llamó la simonía, porque era básicamente lo que intentaba hacer Simón el Mago. Las cruzadas, que en este inter que hablábamos hace un momento, perdón, no lo mencioné y por ello lo menciono, duraron del año 1096 hasta el 1248. Hubo un momento en la Edad Media
donde en medio de la simonía, en medio de las cruzadas, en medio de toda esta corrupción, hubo un momento tan desastroso que hubo 3 papas, por ejemplo. Hubo 3 papas de manera simultánea y cada uno de ellos expulsó o excomulgó al otro. Así era el relajo que había, así era el desorden que había. 3 papas a la vez, supuestamente sentados en el trono papal, y cada uno expulsando al otro y tachándolo de mentiroso. Aparece entonces Martín Lutero, un personaje del que hemos oído, hemos enseñado y conocemos todos ampliamente. Lutero exhortaba a la gente a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, y esto produjo una reestructuración en las iglesias de Europa. Las traducciones que Martín Lutero hizo de la palabra para que estuvieran al alcance de todos sirvieron como modelo hasta hoy en día a nuestras traducciones. Gracias a la traducción de Lutero, esta fue un modelo que seguimos utilizando hasta hoy en día. Lutero predicaba usualmente en el templo de Palacio, también llamado como el templo de todos los santos, y era conocido como el templo de todos los santos por la cantidad de reliquias que guardaba. Había muchas reliquias, y ahí Lutero, en ese periodo, siendo un joven sacerdote, conoció los efectos tan terribles de ofrecer indulgencias a los feligreses. Lutero veía el tráfico de indulgencias como una mentira, como un engaño, como un dolo para la gente y sin ningún sustento bíblico. Entonces el enojo de Lutero siguió creciendo al punto que, según la historia, el 31 de octubre de 1517 clava sus 95 tesis en las puertas de Wittenberg, y con una invitación abierta a debatir sus tesis. No es que Lutero clavó las tesis y dijo, esta es mi postura. No, no, no. Lutero clavó las tesis y dijo, debatan conmigo. Quítenme la idea que yo tengo, o debatan la idea que yo tengo, pero basados en la Biblia. A mí no me vengan con argumentos, no me vengan con falacias. A mí díganme bíblicamente que lo que yo he escrito en esas puertas es falso. Invitó a todos a debatir. El Papa León X, que era el Papa del momento, minimizó este acto de Lutero y dijo, déjenlo, es simplemente un borracho que el día de mañana, cuando esté sobrio, se va a arrepentir de lo que escribió. Sin embargo, Lutero causó una revolución extraordinaria que pone de pie a la iglesia, hoy a la iglesia cristiana, hasta hoy donde estamos, con las 5 famosas solas de Lutero. Las 5 solas de Lutero, y con esto concluimos: solo escritura. Solo por la fe Dios salva, solo por gracia, solo Cristo, y la gloria sea para Dios. Y esas siguen siendo las mismas premisas que tenemos hoy nosotros como iglesia cristiana. Nosotros decimos nada fuera de la escritura, nada fuera de la palabra. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Nosotros decimos solo por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros decimos solo por gracia. Yo no estoy de pie por un diploma en la pared, yo no estoy de pie por mi talento, yo no estoy de pie por mi capacidad, yo estoy de pie por la gracia divina del Señor. Solo Cristo, y a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y solo a Dios sea la gloria. Estamos totalmente de acuerdo con Lutero. Ver la historia es disfrutar que hoy tenemos esta libertad y esta visión de reino gracias a gente como Lutero, que en una etapa de oscurantismo, en una etapa de derramamiento de sangre, en una etapa de ignorancia tremenda, hubo un hombre que se dejó iluminar por el Señor y que dijo, esto solamente se trata de Cristo, gracia, fe y palabra. Tenemos la misma premisa, tenemos la misma orden. Estamos en un mundo quizás no como en el oscurantismo de la Edad Media, pero está bajo las tinieblas del enemigo, y el desafío tuyo y mío es ir y ofrecer al mundo una iglesia que no se corrompe, una iglesia no gobernada por sus deseos personales, una iglesia que ha sabido sobrevivir a lo largo de 2000 años con un mensaje único: Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, caminemos en pos de este mensaje. Ha sido un privilegio para mí poder hablar con ustedes durante estas 2 sesiones. Agradezco a los pastores de la Iglesia La Hermosa esta linda oportunidad que me han regalado. En verdad, les abrazo. Su amigo el pastor Mario Brón les saluda. Cuando usted tenga tiempo devocional, acuérdese orar por mi vida, por mi familia, la congregación que Dios
Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Ministerio Cielos Abiertos en Mazatlán. Les mando un fuerte abrazo, no sin antes orar juntos. ¿Les parece? Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos has permitido tener estas 2 semanas con esta enseñanza, Señor, recordando que tú eres el Dios de la historia, recordando que tú eres el Dios de la iglesia, recordando que eres el Señor sobre nuestra vida. Te honramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Guárdanos, cuídanos y permítenos seguir marcando la diferencia en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados.